Hermanos, ¿cómo están? Un saludo a cada uno de ustedes. Me encuentro acá como siempre con José Hola a todos. y estoy hoy día con el pastor Alex también. Saludos, saludos para todos. Gracias por la invitación. El tema de hoy vamos a estar tocando algo muy importante y vamos a estar hablando acerca de la hermenéutica, ¿no? ¿Qué tal si el pastor da una introducción de lo que es la hermenéutica? Y sí, como hermenéutica entendemos el hecho de poder interpretar los pasajes de la Biblia, que obviamente es de suma importancia porque hoy en día encontramos varias escuelas o varias formas como las personas interpretan. Y también es una respuesta, ¿no? Porque hay una diversidad de creencias o de iglesias en sí, ¿no? Okay. Y quizá lo más importante, no solamente el hecho de saber que, obvio, las escrituras nos van a ayudar a acercarnos más a Dios, a conocer más a Dios, sino también nos va a librar de muchos errores, de muchos problemas que pudieran surgir a partir de la falsa o de la mala práctica de la interpretación, ¿no? ¿Usted considera que, usted enseña el curso de hermenéutica aquí en el seminario, hermenéutica 1, si no me equivoco, Sí. ¿por qué o cuál considera que sería el propósito de la hermenéutica para la iglesia y en general para cada pastor, ¿no? Sí, es muy importante porque muchos desconocen cómo acercarnos al texto, pero a partir de una cuestión histórica, de cuestión histórica porque hay muchos que quizá tienen escaso o muchos límites para poder estudiar por sí mismos la Biblia, ¿no? O solamente una lectura, pero contamos con herramientas que nos pueden ayudar a poder tener un estudio y por ende lograr ese objetivo, ¿no? De conocer más a Dios, acercarnos más a Dios y hacer la voluntad de Dios, que es lo que nos va a ayudar, ¿no? Si tenemos un compromiso con las escrituras. ¿Podría comentar, pastor, un poco de qué herramientas tenemos actualmente? Sí, bueno, aparte de lo que es en sí las herramientas propias que presenta la hermenéutica, vale decir, ¿no? Los principios, ¿no? Para interpretar, muy importante considero la historia, otra vez, ¿no? La historia, cómo hacían los primeros cristianos para interpretar la Biblia, ¿no? Porque sí, la diversidad que encontramos en el cristianismo, no es solo de estos tiempos, sino antiguamente también varios padres de la iglesia, por ejemplo, tenían su propia manera de interpretar, ¿no? Y por esa razón el desarrollo de los concilios para establecer lo que ahora conocemos como la teología, ¿no? La teología. Entonces, tenemos la historia para poder interpretar, tenemos también lo que es la razón, ¿no? Porque si cada uno va a interpretar a su manera, de la misma forma tiene que haber un provecho. Y de ahí hablamos, ¿no? De lo que es sana doctrina, ¿no? O sea, no solamente enseñanza, sino enseñanza que va a traer provecho para nosotros, ¿no? Ya sabemos que la Biblia trae un cambio, pero la razón es otra herramienta, el sentido común, el que no solamente yo creo una cosa, sino lo puedo compartir con otras personas y puede ser útil para otras personas, ¿no? Y la experiencia, que es muy importante. O sea, si ha funcionado en la vida de otras personas, puede funcionar también en nuestra propia vida, en nuestras iglesias también, ¿no? Justo, pastor, es interesante lo que menciona de la historia, ¿no? Escuché en una entrevista también que decían que probablemente si alguien cree algo en la actualidad que parece ser algo nuevo y no lo han creído en la historia, probablemente es algo erróneo, ¿no? No significa entonces que dentro de la historia determina lo que creemos, pero sí suma, ¿no? Es como que si los primeros padres, los primeros discípulos de los discípulos de Jesús creían que Jesús era Dios y quizás en la actualidad aparece alguien entonces diciendo que no, porque hay ciertos textos que muestran que no, probablemente es erróneo porque la historia no nos muestra esto, ¿no? A lo largo de los siglos, en general, creo que nos ha mostrado eso, que hay como una suma de ideas, de conceptos de lo mismo creían los antiguos, nosotros creemos lo mismo, ¿no? Pues entonces, quizás nos pueda mencionar algunos principios que se usan en la hermenéutica, en el estudio de la Biblia, algunos principios básicos que podemos considerar. Claro, tenemos, ¿no? Los principios como son el hecho de que la Biblia se interpreta a sí misma. Es muy importante, aunque esta idea ha sido atacada muchas veces,
pero solo es un principio de Ajá. los muchos que hay. Tenemos el principio de armonía, el principio de contexto, ¿no? Tenemos el principio de iluminación espiritual, el principio de distinción también, valiosísimo para poder entender cómo Dios, la verdad que se nos ha entregado, es una verdad progresiva, ¿no? Que va de menos a más, ¿no? Y librándonos de posibles, porque hay muchas personas que a veces encuentran contradicciones en la Biblia, o cosas que de repente no le hayan razón o sentido. Pero estos principios, ¿no? El principio de armonía, principio de contexto, este principio de distinción, ¿no? Entendiendo que la Biblia de por sí encontramos que se manifiesta a diferentes grupos, ¿no? Vale decir, judíos, gentiles, la iglesia, ¿no? La iglesia del Señor. Pero sí, estos principios nos van a ayudar muchísimo. La gramática, evidentemente, nos va a ayudar un montón. Y de por sí, llamarle esta práctica de la hermenéutica cristocéntrica, porque varios grupos realizan hermenéutica, tienen su manera de interpretar, y nosotros podríamos defender la nuestra, pero ya sabemos que no estamos para defender posiciones, sino para hacer lo que Pablo hacía, ¿no? Predicar a Cristo, a defender la sana doctrina, ¿no? Por eso, un tanto, si hablamos de hermenéutica, creo que no vamos a caer en un paseo siempre y cuando esta hermenéutica esté centrada en Cristo. Cristo dijo que las Escrituras dan testimonio de él. Y hablando de esto, pastor, de interpretar la Biblia, entiendo que también hay algunos métodos para interpretarla. Entonces, haciendo referencia quizás a, por ejemplo, creo que ahora en sus clases está mencionando el método alegórico, el método literal, y con relación a eso, ¿qué deberíamos evitar? ¿Cuál debería ser lo más sano, correcto al estudiar la Biblia? Claro. Otra vez, eso ya entraría en el hecho de cómo interpretaban los padres de la iglesia, se puede decir, los primeros cristianos, ¿no? Y es fundamental porque si nosotros interpretamos la Biblia por nosotros mismos y encontramos alguna conclusión, esto tendría que ir en concordancia con los primeros cristianos, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo otra vez de quizás separarnos de la sana doctrina, pensando que hemos descubierto algo nuevo, ¿no? Entonces, y sí, desde la historia, desde el comienzo, se manifestaron dos maneras, ¿no? Una manera de interpretar era la forma alegórica. Es muy interesante porque la historia nos revela que había mucho de alegoría. Alegoría, queremos decir, de lo que el texto enseña, pero encontrarle algo oculto al texto. Claro. Entonces, había mucha práctica de esto, por ejemplo, el hecho de que Jesús, por ejemplo, dice, no, Jesús es el buen pastor. Entonces, la alegoría invitaba a poder encontrar algo oculto dentro de ese pasaje, ¿no? Y había mucha práctica, y lastimosamente, bueno, algunos padres de la iglesia, a los cuales consideramos, tenían mucho de esto. Nos sorprenderíamos, de verdad. Si citamos en esta oportunidad cada cosa que decían, bueno, no todo era malo, pero sí había mucha práctica de la alegoría. Luego ya pasando los años y más con la Reforma, encontramos ya el desarrollo de la manera de interpretar los textos de forma literal. Y creo que esto ha contribuido mucho. Spurgeon decía que si alegorizamos es muy peligroso, y por ende se hace daño a lo que es la comunidad o en sí el cristianismo, ¿no? Y eso es un poco difícil porque ¿qué versículos deberíamos tomar de forma aleórica? ¿Qué versículos deberíamos tomar de forma literal? Es que en sí nuestra práctica de interpretar la Biblia es de forma literal, tal cual es, ¿no? Cuando hablamos de forma literal, tenemos que ver el pasaje tal cual es. Ahora, evidentemente no rechazamos la alegoría porque encontramos pasajes donde sí, hasta los escritores hablan de la alegoría, pero el hecho es alegorizar todo, ¿no? Esa práctica es muy consistente con grupos que evidentemente no son evangélicos o propiamente hermeneutas, se podría decir, ¿no? Son más al libre pensamiento y corren el serio riesgo de poder estar teniendo mala práctica. ¿Cómo nosotros sabemos entonces si, por ejemplo, un texto
está hablando de manera literal o está usando alegoría, ¿no? O lenguaje figurado más que todo. Claro. ¿Cómo más podemos determinar qué libros quizás usan más este lenguaje? Quizás para las personas que nos están oyendo, ¿cómo podrían ellos ver esto? Claro, tendríamos que partir del hecho, ¿no? En sí, ver si un libro es de corte narrativo, Ujú. ¿no? Obviamente la gramática nos va a ayudar Ah. para esto un montón. A veces pensamos, no, yo solamente quiero leer mi Biblia, nada más, quizá, ¿no? No, tenemos que hacer uso de otros recursos, hasta de un diccionario bíblico, obviamente, ¿no? Y quizá también ir a la fuente, ¿no? En sí original. No estoy diciendo a la primera Biblia, no, sino estoy refiriendo a los idiomas, ¿no? Ujú. El hebreo, el griego, que no necesariamente tenemos que estudiarlo, aunque obviamente si lo hacemos sería excelente, pero existe material como la Concordancia Bíblica Strong, por ejemplo, ¿no? El diccionario bíblico, los comentarios, que son muy útiles. Estos libros, indudablemente, para alguien que quiere realmente a conocer la interpretación de un texto, son necesarios. Son necesarios porque nosotros no creemos que el Espíritu Santo pues, nos va a revelar cosas que de repente no hemos estudiado de por sí, ¿no? Claro, quizás como un hombre dijo que Dios nos ha dotado de maestros o personas que pueden ayudarnos, ¿no? Y como usted dice a lo largo de la historia, todos lo han visto de esta manera en general, y por eso también nosotros lo tomamos de esa forma, ¿no? Entonces, eso es todo. Profesor, quizás también nos comentaba, antes de empezar esta conversación, nos comentaba que ha estado viendo, usted ha enseñado ya algunos años hermenéutica aquí en el seminario, y hay pasajes complejos, los cuales podemos ver que a veces es un poco difícil interpretarlos, a veces las iglesias en general han aceptado ideas que en realidad no son o no parecen ser la Biblia. ¿Tiene algún pasaje que quizás nos podría compartir? En general las iglesias lo han tomado de una forma quizás equivocada. Por ejemplo, yo recuerdo que hice con usted el curso y este de donde se juntan dos o tres en mi nombre, aquí estoy Ahí yo, está reunido. ¿no? Entonces, quizás tiene algún pasaje así que quizás nos quiera compartir, mencionar. Sí, es muy especial. Por ejemplo, el caso de si no nos volvemos como niños, Mateo 18, no podemos entrar en el reino de los cielos, ¿no? Y es increíble que en algunas partes hay nombres de iglesias que dice Iglesia de los Niños, por ejemplo, ¿no? ¿Quién le ha puesto ese nombre o por qué ese nombre, no? Y daban razón de que no, es que hay que ser como niños, porque el que no es como niño no entrará en el reino de los cielos, ¿no? Pero utilizando el principio de contexto, entendemos que cuando nuestro Señor hablaba de los niños, a quien nuestro Señor tenía muy presente, los niños, estaba hablando acerca de esa humildad, ¿no? De esa humildad que pueden expresar los niños, ¿no? Y obvio que en la palabra también nos habla acerca de la humildad, diciéndonos que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, ¿no? Entonces, tan importante pasajes como ese, ¿no? Hay otros pasajes, el día de ayer tuve la oportunidad de enseñar en una iglesia, algo que fue bastante fuerte porque Mateo 7, 21, hablando de, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, personas a veces piensan, bueno, sí, entonces hay que hacer todo lo que dice la Biblia, pero la Biblia dice muchas cosas, hay 613 mandamientos, entonces tendríamos que hacer todos esos mandamientos para entrar en el reino de los cielos y no, utilizando el principio de armonía. Claramente, Juan capítulo 6, versículo 34 nos dice que, hablando de la voluntad del Padre, hace que pongamos nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Creer en el Hijo, ¿no? Y eso es lo que nos da entrada al cielo. ¿Cómo se miraría, pastor, el hecho de que en el discipulado se le enseñe hermenéutica de cierta forma al hermano? Sí. Fundamental pienso que hay una necesidad de preguntar en el discipulado, ya que me estás tocando ese tema, ¿no? O sea, lo que queremos como iglesia, como pastores o maestros, es ayudar a los hermanos a estudiar por ellos mismos la Biblia. Claro. O sea, eso es valiosísimo. Entonces, ¿cómo se realiza eso? En el tiempo de discipulado, haciendo estas preguntas, ¿no? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué crees lo que el texto está enseñando eso, no? ¿Qué argumentos tenemos, no? Y por eso, otra vez, históricamente, las primeras iglesias, los consensos, la armonía y sobre todo la experiencia, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de interpretar la Biblia, de conocer la Biblia, sino, más importante, aplicar la Biblia.
¿no? Pero por medio de preguntas, ¿no? Haríamos daño a los hermanos simplemente decir, cree porque cree, ¿no? O Sí. no enseñas el porqué de lo que estamos enseñando en la Biblia. Exacto. Hay mucho pueblo evangélico que honestamente se pierden, pienso que es un privilegio, porque hay mucho pueblo evangélico que, wow, maravilloso, increíble, que lo que creo no es solamente de ahora, sino es muchos, muchos años. Entendemos la trascendencia de las escrituras también, ¿no? Y cómo esto ha ido permaneciendo a través de los siglos, ¿no? Entonces, descubrir la historia es fascinante en cuanto a la hermenéutica y el conocimiento que los hermanos deben tener. Pastor, gracias por su tiempo. De verdad creo que nos ha dado un panorama general, una introducción a lo que es la hermenéutica, y en otras ocasiones tocaremos temas mucho más específicos. Pero de verdad, gracias también por su trabajo en el seminario, por enseñar a los alumnos este tema que es tan importante y tan crucial. Quizás algo que comentar. Tal vez hermanos nuevos que están escuchando, creo que se lleva, ¿no? El seminario virtual, mucho el Sí, curso de hermenéutica. sí, llevamos en virtual por las noches, hermenéutica, y también en las mañanas, pero virtual en las noches puedes acceder a alguno de los cursos del seminario, y de verdad creemos que el curso de hermenéutica es algo sumamente crucial. Pastor, quizás despedirse, y gracias por su tiempo. Sí, agradecer a Dios, agradecer a los hermanos y animarles porque la verdad es que estudiar la Biblia es algo fascinante, es algo maravilloso y sobre todo el hecho de ser de provecho, de bendición a otros hermanos. Entonces, Gracias, hermanos. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en otra ocasión.